Bueno, en primer lugar, les agradezco muchísimo esta invitación que me permite estar en contacto con ustedes. En especial agradezco al doctor Aquino Quintana, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, que es coordinador de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha tenido la gentileza de invitarme para tratar sobre los precedentes en derecho público del Tribunal Constitucional, pero con énfasis en el tema laboral, ya que este es un curso contencioso administrativo laboral. Entonces voy a, en primer lugar, hacer una explicación muy general de cómo ha sido la línea jurisprudencial en el tema del reconocimiento laboral o del derecho laboral en el ámbito del sector público, y luego tratar algunos precedentes sentados por el Tribunal Constitucional. Respecto a lo primero, yo quisiera señalar que, centrando nuestras reflexiones en lo que el tribunal ha visto en el tema laboral público, hay dos grandes etapas. Una etapa que va desde el año 1996 hasta el 2015, que es básicamente una etapa garantista, en donde primero se reconoció abiertamente que los trabajadores que laboraban en el sector público, cualquiera fuera la forma en que habían sido contratados, si es que demostraban que en su caso se había producido una desnaturalización de sus contratos y en virtud del principio de primacía de la realidad tenían un trabajo estable, eran también titulares del derecho a ser repuestos en caso de que fueran removidos de su cargo sin causa justa y sin un procedimiento administrativo sancionador previo. Es decir, hasta el año 2015 el tribunal fue muy uniforme en el reconocimiento del derecho de los servidores públicos. Vuelvo a repetir, cualquiera fuera la forma de acceso a la función pública y a la labor pública que hubiesen tenido, si es que demostraban que en los hechos venían haciendo un trabajo permanente, en virtud del principio de primacía de la realidad y teniendo en cuenta la desnaturalización de sus contratos originarios, que normalmente eran por prestación de servicios o de otra naturaleza, el trabajador adquiría derechos como trabajador estable y no podía ser removido. Eso fue uniforme hasta el año 2015, pero en el año 2015 se produce una situación bien curiosa, porque se dicta el famoso precedente Huatuco, que fue impulsado, yo diría fue ideado e impulsado por la doctora Marianela Ledesma Narváez. Y logró ella convencer a los colegas, excepto a quien habla, pero por otras razones al doctor Sardón, y logró sentar un precedente que a mi juicio marca el inicio de una etapa antigarantista en el ámbito de protección de los derechos de los servidores públicos por parte del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a la estabilidad laboral y en lo que se refiere a la reposición. Ese precedente fue el que se dictó en el caso Huatuco, expediente 050-57-2013, proceso de amparo promovido por Rosalía Beatriz Huatuco, que mereció una sentencia de fecha 16 de abril del año 2015, en la cual no solamente se desestimó la demanda, sino que se sentó
desde mi punto de vista, un precedente sumamente negativo para los servidores públicos. Esta sentencia fue firmada por los magistrados de aquel entonces que voy a mencionar en unos instantes. Si me permiten, estoy tratando de ubicar el texto exacto de la sentencia. Los firmantes de esa sentencia fueron los magistrados Óscar Urbiola Jani, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Ellos establecieron lo que más adelante voy a mencionar en cuanto a precedente. Hubo un fundamento de voto del magistrado Urbiola, también un fundamento de voto del magistrado Ramos. Luego de ello, un voto singular del magistrado Sardón de Taboada, que coincidió en que la demanda era infundada, pero según él no existía el derecho a la estabilidad laboral, y un extenso voto mío que discrepó totalmente con la posición de mayoría y consideró que la demanda debía ser declarada fundada y discrepó radicalmente de los fundamentos del precedente Huatuco. Y voy a desarrollar lo que decía el precedente y cuáles son las razones por las cuales yo discrepé de ese precedente. ¿Cuáles fueron las reglas establecidas por el precedente Huatuco en los fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23 de la sentencia dictada al momento de resolver? La primera regla fue la siguiente: que siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario, según se dijo, y del derecho al trabajo, previstos en los artículos 27 y 22 de la Constitución, el tribunal estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del decreto legislativo 728 en el ámbito de la administración pública exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no resulta aplicable en el régimen de contratación del decreto legislativo 728 para el sector privado. Es decir, el tribunal, que se supone es un tribunal de garantía de derechos, y que hasta ese momento había venido amparando a aquellos trabajadores del sector público que no habían ingresado por concurso, sino a través de contratos de naturaleza temporal, los cuales se habían desnaturalizado y realizaban durante años, en algunos casos, labores permanentes y que podían obtener su reposición, fue dejada sin efecto. Es decir, un precedente, en lugar de avanzar en el rescate y la defensa de derechos, dejó desguarnecidos a estos trabajadores y estableció que solo cabía la posibilidad de recurrir a la figura de la protección contra el despido arbitrario si es que estos trabajadores habían ingresado a la administración mediante concurso, habiendo plaza presupuestada, habiendo plaza vacante y existiendo recursos suficientes. La segunda regla establecida por este precedente fue de que las entidades estatales deberían imponer sanciones a los funcionarios o servidores que incumplan
la Constitución y la ley y contraten a personal en el ámbito de la administración pública fuera de concurso. Y por lo tanto, establecía ahí una responsabilidad. Inclusive aludía a la intervención del órgano de control interno de la institución y a la Contraloría General de la República, señalando responsabilidades específicas en el jefe de la oficina de administración de cada entidad o quien haga sus veces. Luego enfatizaba otra serie de obligaciones para evitar ese tipo de contrataciones. Y en cuanto a los efectos temporales de la sentencia, irradiaba los efectos aún a los procesos en trámite, en donde ya podía existir orden de reposición, estableciendo que en el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante, el juez reconduciría el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización. Es decir, eliminó la posibilidad de la reposición. Y además estableció que las demandas presentadas luego de la publicación de este precedente y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso público de méritos a la administración pública para una plaza presupuestada y vacante deberán ser declaradas improcedentes. O sea, le ordenó al juez cómo debía resolver. En este caso, yo fui el único magistrado que se opuso radicalmente a este precedente. Y eso me costó una posición muy crítica de mis colegas y de algunos sectores. Pero por otro lado, mi voto fue difundido a nivel nacional y sirvió de base para que después las cosas se modificaran y se morigeraran. Las reglas, en resumen, establecidas en el precedente Huatuco, indicaban que en el sector público no podrá ordenarse la reincorporación o reposición a tiempo indeterminado de los trabajadores despedidos en los casos en que se acredite la desnaturalización del contrato laboral o del contrato civil, por cuanto la incorporación o reposición solo procede cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto para una plaza presupuestada vacante de duración indeterminada. Es decir, se quitó un derecho que ya el tribunal había consagrado en reiterada jurisprudencia. Segundo, que las entidades estatales deben imponer sanciones a los funcionarios o servidores que tuvieran la responsabilidad en la elaboración del contrato temporal, que fue posteriormente declarado desnaturalizado en el Poder Judicial. Tercero, que a fin de determinar las responsabilidades de tales funcionarios, las entidades recurrirán a sus propios documentos internos y de gestión, proporcionando la información a la Oficina de Control Interno, a fin de que efectúe las investigaciones del caso y lleve a cabo el procedimiento administrativo disciplinario. Que los servidores públicos, cuarto, que los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen cuando en el ejercicio de sus funciones hayan realizado gestión deficiente. Luego ya hizo referencia a los efectos de la sentencia en los procesos en giro y ordenó que los jueces a futuro declaren improcedente esas demandas. ¿Cuáles fueron las principales razones de mi discrepancia? Yo consideré que me apartaba de este precedente en cuanto a la pertinencia, en cuanto al sentido, en cuanto al contenido y en cuanto a los alcances del precedente Huatuco, por las siguientes consideraciones. Primero, porque contrariando la línea jurisprudencial uniforme
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde que inició sus funciones. Es decir, imagínense, casi ya desde el año 96, casi 30 años, eliminó el derecho a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector público que ingresaron sin las formalidades de un concurso público, sin importar el tiempo durante el cual hayan venido prestando sus servicios para el Estado, y a pesar de que por aplicación del principio de primacía de la realidad se haya acreditado que realizan una labor permanente, afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario. Consagrados precisamente en los dos artículos que invocaba el precedente, en el artículo 22 y en el artículo 27 de la Constitución. Luego, yo sostuve que ese precedente convalidaba un eventual accionar abusivo, lesivo e irresponsable del Estado en la contratación pública laboral, perjudicando injustamente al trabajador y desconociendo las garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin tener en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de ingresos y la disminución del padrón de vida, contrariando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentada en el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, sobre despidos efectuados sin respetar las garantías mínimas, a pesar de que tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y asumida por el propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Y así fui desgajando cada argumento y contrariándolo. Además, opiné que el precedente tenía un sentido reglamentarista, punitivo y draconiano, que hacía énfasis en la sanción y penalización de los funcionarios y trabajadores encargados de la contratación pública, desconociendo la contratación pública nacional en cuanto a que ésta presenta hace varias décadas la característica que más de 1.400.000 trabajadores que laboran en el sector público, eso lo dije en aquella época, el mayor número de ellos ha sido contratado sin concurso, obviando el mayor número de ellos dicho requisito y siendo objeto de renovaciones permanentes, no porque ellos no quisieran, sino porque el Estado así lo exigía. Irradiaba inconstitucionales efectos retroactivos sobre situaciones anteriores a su aprobación, frustrando la expectativa y violando el derecho de los trabajadores del sector público. Desnaturalizaba el sentido de la figura del precedente constitucional vinculante, ya que no responde mínimamente a la idea de avanzar en la conquista de mayores derechos y mayores garantías, sino que era un retroceso inaceptable en el ámbito de las garantías. Y bueno, este precedente motivó pues un largo voto mío de más de 40 páginas, que ustedes lo pueden leer, está colgado en internet, en donde yo hago todo un análisis y demuestro cómo el tribunal en este precedente abandonó grotescamente su línea jurisprudencial y fue hacia una decisión totalmente antigarantista, una decisión en la cual primaron no una visión de un juez de garantía de derechos, sino un juez preocupado en otras temáticas, preocupado en temas de otra naturaleza. Entonces, este fue un precedente, desde mi punto de vista, nefasto en la historia del Tribunal Constitucional. Y ese precedente fue promulgado y impulsado por los magistrados que he mencionado y que muchas veces hoy se presentan como magistrados progresistas que están en una línea de defensa de los derechos laborales, cuando ello no es así, en honor a la verdad histórica. Esto fue en abril del año 2015.
Y obviamente a partir de ese momento, los reclamos, los procesos de amparo contra despidos arbitrarios de trabajadores del sector público que no habían ingresado por concurso, fueron declarados improcedentes y derivados al Poder Judicial para ahí esperar el túnel del tiempo a ver si se obtenía algún resultado favorable. Pero hubo otro precedente que también se dictó en la misma dirección, que fue el precedente Elgo Ríos, Elgo Ríos. Este precedente Elgo Ríos también presentó la misma inspiración antigarantista y constriñó el ámbito de la posibilidad de recurrir al amparo laboral público porque reguló la vía previa, estableciendo varios requisitos que luego empezaron a aplicarse y que significaron que gran cantidad de procesos fueran declarados improcedentes. Me refiero al precedente Elgo Ríos, contenido en la sentencia dictada en el expediente 02383-2013 PATC el 12 de mayo del año 2015. En este precedente que inicialmente no estuvo inspirado en la forma de aplicación posterior, yo intervine también exigiendo que los requisitos para que operara la vía igualmente satisfactoria fueran copulativos, es decir, que solamente se podía recurrir al rechazo por existir vía igualmente satisfactoria cuando la estructura del proceso paralelo era idónea para la tutela de derechos, cuando la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada, cuando existía riesgo, cuando no existía riesgo de irreparabilidad, cuando no existía la necesidad de una tutela urgente. O sea, esto se introdujo en el precedente y yo lo acompañé porque me pareció que era una forma de proteger aquellos casos en los cuales existía un reclamo de un servidor público, pero había una vía igualmente satisfactoria. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que a la hora de aplicar este precedente se fueron a una interpretación totalmente torcida del mismo y les sirvió para rechazar todo bajo el argumento de que había una vía igualmente satisfactoria y pasaron todo al fuero laboral. Con lo cual, el tribunal hizo una especie de lavada de manos. Dijo lo laboral, primero que ya en el sector público no hay reposición para los trabajadores que no entraron por concurso. Segundo, que es igualmente satisfactoria la vía laboral y por lo tanto todo se va a la vía laboral. Y ese es un poco el estado actual de cosas. Es muy escaso, muy escasos son las situaciones que se presentan en que el tribunal, cuando hay afectación muy grotesca al derecho de defensa, por ejemplo, ampara lo laboral y más bien está en la línea de la improcedencia. Por lo tanto, en resumen, lo que yo tendría que decir, si se me pregunta cómo han sido los precedentes, cómo ha sido la línea de precedentes del Tribunal Constitucional en el ámbito del derecho público laboral, yo tendría que decir lo que dije al empezar. Hubo una etapa garantista que fue desde el 96 hasta el 2015. Es decir, prácticamente 20 años. Después vino una etapa antigarantista, que empieza en abril del 2015, se reafirma en mayo del 2015, que continuó hasta el ingreso de este pleno, que un poco ha, digamos, evaluado ciertas situaciones, sobre todo en la afectación del derecho de defensa. Pero ya se le quitó al tribunal
la posibilidad de analizar los contratos temporales con un sentido más humano, de acuerdo a la primacía de la realidad, a de si ha existido desnaturalización o no, y fueron precedentes que más que precedentes fueron retrocesos en el ámbito de las garantías. Y por lo tanto, hoy el panorama es un poco sombrío para los servidores públicos frente al Tribunal Constitucional, porque la idea es trasladarle todo ya sea al fuero laboral o al fuero contencioso administrativo. Con esto yo quería más o menos darles una idea general de cómo ha ido el tema de los precedentes y quedo a disposición de ustedes. No sé si el moderador o el coordinador desea que conteste algunas preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Vamos a puntualmente, doctor Castro, ¿cuál es la pregunta, por favor? Que sea puntual, por favor, para ganar un par de preguntas con el doctor, porque tiene clases. Muchas gracias. Bien, buenas tardes y muchas gracias por la clara exposición. Pero hay un tema que veo que es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, siempre el acceso a la función pública se entiende que debe ser siempre el mérito y debe ser el concurso público y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y lógicamente pensando, digamos, en que todos los servidores públicos están al servicio del bienestar general, que es la obligación natural del Estado. Y el acceso a través de, digamos, de modalidades como locación de servicios, e incluso ahora ya hay ley prohibitiva expresa en el sentido de que no se puede contratar a trabajadores, servidores públicos que tengan relación laboral, de que, o mejor dicho, que por primacía de la realidad tengan que ser reconocidos como una relación laboral, porque evidentemente eso está, digamos, desmejorando en todo caso la calidad del funcionario público que ingresa, y como vemos, evidentemente eso se refleja, digamos, en que siempre el Estado resulta ineficiente, ¿no? Entonces, se entiende que esa es la orientación, en todo caso, que tuvieron los magistrados del Tribunal Constitucional al establecer el precedente Huatuco. Y lógicamente porque eso, que ingresen a través de modalidades no permitidas por la ley, evidentemente también, digamos, fomenta la corrupción y fomenta, digamos, el clientelismo político. En consecuencia, si queremos una mejor administración pública, tenemos que tener mejores funcionarios públicos, y para tener mejores funcionarios públicos tiene que haber necesariamente, digamos, un concurso público de méritos, y creo que eso es un valor que deberíamos buscar, en todo caso, los jueces. En ese sentido, veo que, digamos, que se aprecia que se aplica a rajatabla los principios del régimen del sector privado al sector público, cuando el sector público, digamos, no rige el principio de libertad, sino la competencia y el principio de legalidad, que limita, digamos, la voluntad de ellos, de los funcionarios públicos. En consecuencia, evidentemente la contratación pública tiene que tener, digamos, una garantía de mérito y de... ¿No considera usted, digamos, eso, doctor Blume? Sí. Mire, le agradezco mucho la pregunta. Yo creo que la respuesta depende que nos coloquemos en el rol del juez constitucional. El juez constitucional no es un ministro de Economía y Finanzas, no es un legislador, no es un administrador, no pertenece al Poder Ejecutivo. El juez constitucional es un juez de garantía de derechos, que cuando conoce un proceso que llega en última y definitiva instancia al tribunal, es porque el demandante que alega la afectación vía amenaza o violación de un derecho no ha encontrado justicia ante el Poder Judicial en segunda instancia y recurre vía recurso de agravio al tribunal. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuál es el rol del juez constitucional?
el juez constitucional tiene que tener claro en su mente, desde mi punto de vista, lo que yo denomino el eje de preocupación y el ángulo de observación. ¿Cuál es el eje de preocupación del juez constitucional? El derecho invocado por el demandante en el proceso en el cual el juez está interviniendo. Es decir, tiene que abstraerse de cualquier otro eje de preocupación y ver si ese derecho fue afectado o no. Doy un ejemplo. Si yo estoy juzgando a un condenado que alega que lo están maltratando en su reclusión porque no respetan las condiciones mínimas que merece un ser humano estando privado de su libertad, y ese condenado es terrorista, condenado por terrorismo, yo tengo que olvidarme que es un condenado por terrorismo y ver si a ese ser humano le están dando un trato humano y digno y compatible con la condición de ser humano en un establecimiento penitenciario. No me puedo distraer porque, y puedo decir, como fue condenado por terrorista, pues que se muere en prisión. Esa lógica no va con el juez constitucional. Entonces, cuando yo analizo el derecho invocado, me centro en el derecho invocado. Y aquí, en el caso Huatuco, era el derecho de una persona que, nos guste o no, había sido contratada mediante un contrato temporal, pero el propio Estado que era su empleador, había permitido su sucesiva contratación durante años para una labor permanente, porque era permanente ya que era la misma labor durante muchos años. Y el análisis de la primacía de la realidad indicaba que estaba realizando una labor permanente y que había habido una desnaturalización del contrato. No por culpa de este trabajador, sino por culpa del empleador, que era el Estado. Entonces, yo como juez constitucional, ¿qué tengo que ver? Hay un derecho, esa persona tiene derecho laboral y tiene derecho a la estabilidad laboral también, independientemente de la formalidad de la contratación. Y sin embargo, el propio Estado, que establece reglas prohibitivas, es el que estaba permitiendo que se mantenga esa persona en un puesto de trabajo. Y después de X años, que se le saque sin por lo menos una oportunidad de defensa y se le saque sin por lo menos darle una oportunidad de que descargue las imputaciones formuladas, a mí me parece que es contradictorio con el respeto y la garantía de ese derecho. Y lo segundo es el ángulo de observación. Yo tengo que ver el tema no desde la ley, sino desde la óptica del legislador constituyente, desde la Constitución. Si la Constitución consagra que hay un derecho al trabajo, que hay un derecho, hay una protección contra el despido arbitrario, que quien supere el periodo de prueba tiene estabilidad laboral, yo me tengo que poner en la posición de legislador constituido y decir la ley dice tal cosa, cuando yo soy juez constitucional. Es decir, ángulo de observación y eje de preocupación son dos elementos que juegan en el juez constitucional. Y centrarse en el derecho invocado. Pero acá, en el presidente Huatuco, el juez se olvidó que era juez constitucional. Se convirtió en un personaje preocupado por la contratación pública, preocupado por la economía en el sector público, preocupado por el tipo de contratación, si entran por concurso o no entran por concurso. Esas son preocupaciones legítimas, pero no son las preocupaciones de un juez constitucional que resuelve un caso concreto. Esas preocupaciones son de otros titulares que ejercen el poder político en otras instituciones. Yo no discuto que el Contralor General de la República se tiene que preocupar de eso. Yo no discuto que el Poder Ejecutivo se tiene que preocupar de esa problemática. No discuto que el Poder Legislativo se tiene que preocupar de esa problemática. Y no discuto que los órganos de control se puedan preocupar. Pero yo estaba actuando como juez constitucional. Entonces, lo que yo observo es que cuando se dicta el precedente Huatuco, quienes resolvieron ese caso se olvidaron en parte que eran jueces constitucionales y trasladaron su eje de preocupación a otras áreas. Y eso no, para mí, no es compatible con el ejercicio de la judicatura constitucional, que es una judicatura
en el ámbito de la protección de los derechos, en el ámbito de un amparo, a la cautela, guardianía, rescate y mantenimiento de un derecho constitucional afectado. Y a eso me tengo que constreñir, más allá de todas las preocupaciones que pueda tener. Ese es mi criterio. Yo respeto mucho la posición discrepante, pero creo que en el Estado constitucional hay competencias y funciones y cada uno tiene que estar en su rol. Pero un juez constitucional jamás debe olvidar el eje de preocupación que debe tener en cada tipo de proceso que interviene y el ángulo de observación. No sé si con esto he dado respuesta a la interesante pregunta del doctor. Sí, maestro. Vamos a entendido, en el entendido, doctor, que usted va a ingresar a clases. Vamos a dar una sola pregunta, pero le pido por favor a Zúñiga puntual, que sea puntual la pregunta. Hemos pedido que sea por chat, pero bueno, vamos a conceder la palabra al doctor Zúñiga. Puntual, ¿cuál es la pregunta para el doctor? Doctor Ernesto, buenas noches. Sí, doctor, quería ¿Cómo no? hablar, Buenas noches. bueno, tomando como referencia el artículo 27 que habla del despido arbitrario, en una relación laboral, por ejemplo, si se da por término por una causa que la entidad, por ejemplo, gobierno regional, inicia una nulidad de oficio de un concurso público de méritos y también esta nulidad alcanza los contratos de trabajo y a las arendas de ampliación de contratación de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, acá hablando en Apurímac, la sala civil ha adoptado una postura indicando de que esta relación laboral se habría dado término antes de que culmine el plazo de contratación, entonces se les despide a los trabajadores. Sin embargo, se recurre al Poder Judicial y tanto en primera y segunda instancia se gana y se declara judicialmente nula estas resoluciones administrativas que declaraban nula el contrato de trabajo de los trabajadores y también el concurso público de mérito. Sin embargo, el tema de la reposición, acá está el tema de la reposición. Sala adopta una postura indicando de que no sería posible la reposición porque ya habría vencido el plazo, ¿no?, de la contratación y dice no sería posible regresar en el tiempo. Sin embargo, yo tengo una postura señalando de que en este caso se habría dado un despido incausado porque al declararse nula, al declararse judicialmente nula estas resoluciones administrativas que sirvieron para el despido de esos trabajadores, ya habría desaparecido la causa. Entonces hay un despido incausado, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué le parece esa posición que ha adoptado acá la Corte o la Sala Civil en Apurímac? ¿Debería corresponderle la reposición para que cumplan el tiempo que todavía les faltaba, ¿no? En este caso, laborar, ¿no? Mire, es muy difícil opinar si uno no tiene todos los elementos del caso, ¿no? Con los detalles del mismo. Es muy complicado porque simplemente es una opinión en base a la información que usted nos alcanza. Pero yo sí creo en la reposición cuando se realiza una labor de naturaleza permanente y creo en el principio de primacía de la realidad y creo en que un contrato desnaturalizado no es lo que se dice en el papel, sino lo que la realidad demuestra. Ahora, si la contratación fue para un plazo determinado y ese plazo se venció y el objeto de la contratación ya no tiene sentido porque se terminó aquello que fue el motivo de la contratación, en ese caso tendríamos un elemento ahí que implicaría que ya ha devenido pues en una suerte de imposibilidad de ejecución de esa reposición, porque ya se cumplió el objeto de la contratación, ¿no? Es un caso muy peculiar, pero yo más no le puedo decir por ahora porque no tengo suficientes elementos de juicio. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su presencia, doctor. Entendemos que está fuerte a sus clases. Muchísimas gracias, como siempre, Sí. a nombre de la escuela, maestro. Y estaremos en otra oportunidad seguramente más adelante, doctor. Un fuerte abrazo. Sí. Antes de terminar, solamente quería decir, bueno, que les agradezco mucho esta oportunidad. Yo dicto en una universidad de 5 a 6:40 y de 7 a 8:40.
Hoy le pedí a uno de mis colaboradores que me reemplazara a partir de las 6 para poder estar con ustedes. O sea, he estado dictando de 5 a 6, he pasado a dictar con ustedes y ahora dicto nuevamente de 7 en adelante, pero ya a otra sección. No quería dejar de estar con ustedes, yo les agradezco mucho. Estos son temas interesantes que hay que debatirlos. Yo entiendo que hay diversos puntos de vista, pero vuelvo a repetir, mi experiencia es que el juez constitucional debe tener muy en claro cuál es su rol y no confundirlo. Es muy fácil confundir el rol del juez constitucional, porque a veces el juez constitucional se sale de sus preocupaciones propias del proceso que conoce y asume la defensa de otros ejes que pueden ser muy legítimos, pero que no corresponden al ejercicio de la magistratura constitucional en el proceso en que el juez está interviniendo. Entonces, en eso hay que ser cauteloso, hay que cuidar que cada uno realice su función bien en su área. Eso no significa que, digamos, no puedan hacerse cambios legislativos, tomarse medidas a nivel del Ejecutivo, de la Contraloría, pero desde mi punto de vista, en el caso Huatuco, el tribunal dejó de ser una judicatura constitucional para convertirse en un legislador en temas de contratación pública, prohibir, penalizar, sancionar y preocuparse más de la economía del Estado y de lo que podía el Estado, digamos, tener como perjuicio, como carga, como una reposición, que el derecho del trabajador que se estaba contribuyendo, y eso a mí me parece que no era pues lo que correspondía resolver. Y en todo caso, el responsable de todo eso es el propio Estado. Si el propio Estado da reglas que él mismo no respeta, contrata gente al margen de concurso y por no pagarle los beneficios que correspondería si entraran por concurso y fueran estables, hace contratos temporales permanentemente para labores permanentes, como el tribunal lo venía diciendo desde el 1996 hasta el 2015, imaginen cuántos años. Yo creo que había que seguir en esa línea, sin perjuicio de recomendar que se adoptaran otro tipo de medidas. Pero en fin, son temas debatibles. Yo actué porque así me parecía que correspondía a mi labor de juez constitucional y me ratifico en esa posición. Les agradezco mucho, espero verlos en otra oportunidad. Cuídense y que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada.